Antes de que la humanidad construyera imperios, existió un hombre cuyo mayor logro fue declarar la guerra a Dios mismo, Nimrod, el gran cazador, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de tiranía y rebelión cósmica. Si quieren desentrañar el misterio detrás de este personaje bíblico, que no solo fundó el primer imperio global, sino que también orquestó el proyecto arquitectónico más audaz y blasfemo de la antigüedad, asegúrense de suscribirse al canal ahora mismo, denle me gusta a este video y compártanlo con aquellos que buscan la verdad oculta en las páginas de la historia sagrada. Prepárense para sumergirse en la vida del primer déspota, el hombre que desafió el mandato divino de dispersión y que culminó su reinado instigando la construcción de la Torre de Babel, la cicatriz monumental de la soberbia humana. La Biblia, específicamente en el libro del Génesis, capítulo 10, nos presenta a Nimrod de forma sucinta, pero demoledora. Nos dice que era hijo de Cus, nieto de Cam y bisnieto de Noé. Esta genealogía es crucial porque nos sitúa inmediatamente después del diluvio universal, en el momento cero de la repoblación de la tierra. El mundo que Nimrod heredó no era un paraíso, era un lienzo en blanco marcado por el terror reciente de la aniquilación divina. Los supervivientes, aún traumatizados por la memoria del juicio acuático, vivían dispersos, temerosos y necesitados de liderazgo que pudiera garantizar su supervivencia en un entorno post-apocalíptico. Y es aquí donde Nimrod entra no como un pastor, sino como un depredador. La descripción clave es que él fue un poderoso cazador delante de Yahvé. Esta frase, aparentemente inofensiva, esconde una carga teológica y política explosiva que ha sido objeto de debate y exégesis durante milenios. Los antiguos rabinos y comentaristas, al analizar la locución hebrea utilizada, Gibor Tzayid Lifnei Yahvé, determinaron que su significado trascendía la simple caza de animales. Cuando las escrituras hablan de alguien poderoso delante de Yahvé, a menudo implica un desafío directo o una soberbia desmedida. Nimrod no era simplemente el tipo que mataba leones para proteger el ganado, era el que cazaba hombres para someterlos. Era el primer líder en la historia en transformar la fuerza bruta y el carisma personal en un sistema estructurado de opresión y control. El mundo postdiluviano necesitaba orden. Nimrod les ofreció tiranía enmascarada como seguridad. Él se convirtió en el intermediario indispensable entre el caos de la naturaleza salvaje y la frágil civilización. ¿Cómo lo logró? Primero, al eliminar a las bestias salvajes, ganó la gratitud y la confianza de los clanes dispersos. Pero, una vez que el peligro exterior disminuyó, canalizó ese mismo poder coercitivo hacia su propia gente. Él les enseñó que la verdadera amenaza no venía de las fauces de un felino, sino de la voluntad incontrolada de un Dios que ya había demostrado ser capaz de destruir toda la vida. Por lo tanto, el único refugio era la unidad bajo su mando, en un lugar donde pudieran desafiar al cielo si fuera necesario. Este es el mecanismo del poder, la concentración de la fuerza y la eliminación de la competencia, tanto física como espiritual. Nimrod, por su propia estirpe a través de Cam y Cus, representaba la línea que se alejó rápidamente de la sumisión a la moralidad noágica. Cus, su padre, es a menudo asociado con la tierra de Kush, Etiopía, pero en la tradición rabínica, Cus era sinónimo de rebelión y oscuridad. Nimrod tomó esa semilla de insubordinación y la hizo florecer en el primer estado, nación autocrático. El guionista de la historia bíblica nos ofrece una lista de las primeras ciudades fundadas por Nimrod. Y esta no es una lista de ciudades cualquiera, es la geografía fundacional de Mesopotamia, el corazón de la civilización, Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Luego, la influencia de su reino se expandió hacia Asiria, donde fundó Nínive, Rehoboth-ir, Cala y Resen. Noten la magnitud de su proyecto. Nimrod no estaba construyendo aldeas. Estaba cimentando una red de metrópolis, un vasto y centralizado aparato estatal. La fundación de Akkad, por ejemplo,
es históricamente significativa, ya que la civilización acadia es reconocida como el primer imperio en el sentido moderno del término, caracterizado por la unificación lingüística y administrativa de regiones dispares. Y, según el texto sagrado, el arquitecto ideológico de esa unificación fue Nimrod. Su verdadera transgresión, más allá de la casa de hombres, fue su autodeificación. Las leyendas judías, particularmente el Midrash, narran un encuentro seminal que define la naturaleza de su tiranía. Esta anécdota, aunque no está directamente en el texto canónico de Génesis, es esencial para comprender cómo las culturas antiguas percibían a Nimrod. Se relata que Nimrod exigió que todos sus súbditos lo adoraran como una deidad solar y que la desobediencia se castigaba con la muerte. Aquí entra en juego la figura de Abraham, todavía conocido como Abram, quien, en las cuevas donde su madre lo escondió de la masacre de niños ordenada por Nimrod, una práctica tiránica tan antigua como el despotismo mismo, había descubierto el monoteísmo por contemplación del universo. Cuando Abraham desafió abiertamente el culto solar y el fuego, el dios de Nimrod, el tirano lo sometió a una prueba de lealtad. La historia es vívida. Nimrod ordenó arrojar a Abraham a un horno ardiente. Este acto no era solo una ejecución, era una afirmación teocrática. Si el fuego, el elemento más puro de Nimrod, lo consumía, significaba que la deidad terrenal era legítima. Cuando Abraham fue milagrosamente salvado de las llamas, el poder de Nimrod se tambaleó, pero en lugar de ceder, su resolución se endureció. El incidente de Abraham es el espejo que revela la motivación profunda detrás de Babel, la necesidad de Nimrod de probar, no solo a la humanidad, sino a él mismo, que podía controlar las fuerzas cósmicas, o al menos, evitar su ira. Él se presentó como el único mediador, el único salvador terrenal, el rey que podía asegurar que el miedo al próximo diluvio se disipara mediante la acción humana y no mediante la fe en una promesa divina. Por lo tanto, la fundación de Babel no fue un capricho arquitectónico, fue un proyecto de ingeniería social y teológica dido por la paranoia y el orgullo. El consenso general entre los pueblos de la tierra de Sinar era construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Analicemos los dos componentes por separado. La ciudad, Babel, era el centro de comando, el lugar donde la dispersión ordenada por Noé tras el diluvio, y por ende, por Dios, sería detenida. Era el polo magnético que concentraría a la humanidad, asegurando que el poder permaneciera consolidado bajo el cetro de Nimrod. La torre era el arma ideológica, potencialmente el arca de piedra. El propósito manifiesto de la torre era doble y profundamente subversivo. Primero, el componente de seguridad. Su altura aseguraría que si otra inundación llegaba, la humanidad tendría un refugio que trascendiera el alcance de las aguas punitivas. Era un intento de anular la promesa del arco iris, de nunca más destruir la tierra con agua. Segundo, y más importante, el componente de fama y desafío. Hagámonos un nombre. La fama aquí no es solo reputación. En el contexto bíblico, nombre a menudo implica identidad y autoridad. Al hacerse un nombre tan grandioso que llegara al cielo, Nimrod y sus seguidores buscaban equipararse, o, al menos, independizarse de la autoridad celestial. Era la declaración formal de la autonomía humana respecto a Dios, con Nimrod como su sumo pontífice y arquitecto jefe. Este acto de unificación contra el cielo se facilitó porque en ese momento toda la tierra tenía una sola lengua y las mismas palabras. La uniformidad lingüística era la herramienta perfecta para la tiranía. No había barreras de comunicación para la diseminación de la propaganda estatal, ni refugios lingüísticos para las disidencias. El poder de Nimrod se amplificó por la homogeneidad cultural y discursiva. La conspiración de Babel fue unánime y monolingüe, lo que la hacía particularmente peligrosa para la estructura del orden divino. La conspiración de Babel fue unánime y monolingüe,
lo que la hacía particularmente peligrosa para la estructura del orden divino. La uniformidad de la lengua no solo facilitó la comunicación de órdenes y la coordinación de un proyecto de esta magnitud sin precedentes, sino que también aseguró una uniformidad de pensamiento, una obediencia ciega a la propaganda de Nimrod. No había espacio para el dialecto de la disidencia, ni para la lengua materna de la fe privada. Todos hablaban el idioma de la tiranía y la ambición. Y así comenzó la construcción. La tierra de Sinar, un valle aluvial fértil, pero desprovisto de piedra de construcción de calidad, dictó la elección de los materiales. No edificaron con la piedra robusta de las montañas, símbolo de la eternidad, y, crucialmente, de los picos donde se había posado el arca de Noé, el recuerdo de la salvación divina. Ellos rechazaron la roca natural por la invención humana, el ladrillo cocido y el asfalto. El Génesis es específico. En lugar de piedra, tenían ladrillo, y en lugar de mezcla, tenían asfalto. Esta elección no era solo pragmatismo geográfico, era una declaración tecnológica y teológica. El ladrillo, moldeado por el hombre y endurecido por el fuego, el mismo fuego que Nimrod veneraba y con el que intentó destruir a Abraham, representaba el triunfo de la manufactura sobre la naturaleza. El asfalto, o betún, extraído de las fisuras de la tierra de Sinar, actuaba como un poderoso agente impermeabilizante. ¿Por qué la obsesión con la impermeabilidad? La respuesta es obvia y aterradora. La Torre de Babel fue diseñada como una anti-arca de piedra, una estructura que no flotaría sobre el diluvio, sino que se elevaría por encima de él, sellada contra las aguas celestiales, demostrando que la seguridad del hombre residía en su propia ingeniería y no en la misericordia de un pacto con Dios. Era la ingeniería del desafío, donde la química del betún actuaba como un insulto directo al arco iris. La escala logística del proyecto, bajo el puño de Nimrod, fue el primer ejemplo de la esclavitud industrializada. Se requería una legión de obreros, canteros, alfareros y administradores para coordinar la producción masiva de ladrillos. Las leyendas rabínicas describen la brutalidad de este proceso, revelando la deshumanización que es inherente a todo proyecto totalitario. Se narra que los capataces y el propio Nimrod valoraban un solo ladrillo más que la vida de cualquier constructor. Si un obrero caía desde la altura y moría, la operación continuaba sin pausa. Pero si un ladrillo se resbalaba de las manos, caía al suelo y se hacía añicos, el trabajo se detenía. Había llanto y lamentación. ¡Ay de nosotros!, gritaban, porque nunca podremos reemplazar ese ladrillo. Tardó un año en hornearse. Este detalle hiperbólico subraya el terror psicológico. El individuo se había convertido en una herramienta desechable al servicio del Estado y de su dios de ladrillo. La torre en sí misma, aunque a menudo visualizada en la iconografía moderna como una espiral perfectamente simétrica, probablemente se construyó siguiendo el modelo de los zigurats mesopotámicos, una serie de terrazas cuadradas o rectangulares que se escalaban hacia el cielo. Pero, a diferencia de los zigurats posteriores, que eran templos dedicados a la adoración local o a los dioses planetarios, la Torre de Babel tenía una intención abiertamente blasfema. La cúspide, el objetivo final, se convirtió en un laboratorio de la rebelión. La tradición relata que los constructores, bajo la dirección de Nimrod, no solo deseaban alcanzar el cielo para refugiarse, sino para atacarlo. Se dice que algunos grupos construían plataformas desde donde pretendían lanzar flechas contra el trono de Dios, un acto simbólico de agresión militar. ¿Podría ser esto literalmente cierto? Quizás no en el sentido físico, pero en el sentido teológico, la intención era clara: despojar a Yahvé de su soberanía sobre la tierra, al construir una estructura que servía como observatorio astronómico y templo astrológico. Nimrod buscaba reemplazar la ley divina con el determinismo cósmico, sugiriendo que el destino de los hombres
estaba escrito en las estrellas y podía ser manipulado por los sacerdotes de Babel, no por la voluntad de un único creador. Este sistema, donde el poder político y la autoridad religiosa residían en el tirano, el rey sacerdote o Ensi, aseguraba el control absoluto. Nimrod era el Gibor, el poderoso, que centralizaba la caza, la guerra, la administración y la conexión con lo divino. La torre no era solo una estructura, era la matriz de la religión estatal, el primer culto organizado de la deificación del hombre, donde el líder humano se erigía como el único canal de seguridad y verdad. Pero existían grietas en esta uniformidad impuesta. Aunque la mayoría de los hombres trabajaban por miedo a la muerte o por la esperanza de la falsa seguridad ofrecida por Nimrod, no todos compartían la misma fe en la rebelión. Algunos, en secreto, mantenían las tradiciones de Noé y Sem, recordando la pureza de la fe original. ¿Cómo sobrevivió esta disidencia ante el monolingüismo totalitario? Utilizando subterfugios, lenguaje cifrado o simplemente el silencio, esperando la caída de este coloso de barro y betún. Este silencio de los justos es un misterio de la época, una pequeña luz que titilaba bajo el dominio opresivo de Sinar. Mientras la torre se alzaba, llegando a ser, según las descripciones antiguas, de una altura que tomaba un año para un hombre ascender, el informe de la tierra de Sinar llegó al cielo. La Biblia usa una formulación intrigante: y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este lenguaje antropomórfico no implica ignorancia divina, sino la gravedad de la ofensa. El pecado no era solo su existencia, sino su unificación y su propósito. Era una amenaza coordinada a la estructura de la creación y al mandato fundamental dado después del diluvio, la dispersión y el poblamiento de toda la tierra. Si la humanidad permanecía concentrada en un solo lugar, bajo un solo tirano, con una sola lengua y una sola voluntad, su potencial para el mal y la blasfemia organizada era ilimitado. Dios permitió que la construcción avanzara lo suficiente para que la plena medida de la depravación de Nimrod y la ambición humana se manifestara por completo, dejando un testimonio claro de lo que ocurre cuando el hombre busca la grandeza desvinculada de la moralidad y la ley divina. El problema no era la ingeniería. El problema era la mente maestra detrás del proyecto. Nimrod, su objetivo final, revelado por las tradiciones más esotéricas, iba más allá de la simple supervivencia o la fama. Él buscaba alterar la constitución misma de la realidad espiritual. Algunas leyendas sugieren que Nimrod estaba intentando crear un portal, una puerta estelar, o incluso replicar la tecnología prediluviana, quizás recuperando conocimientos oscuros de los Nefilim que habían sido barridos por el agua. De ahí la profunda preocupación divina. La torre era la punta de lanza de una agenda oculta, y la deidad comprendió que si la humanidad no era detenida en ese momento, nada de lo que se propusiera hacer en el futuro le sería ya imposible, incluyendo la anulación efectiva de todo juicio futuro. La unidad humana, en este contexto de rebelión, era el mayor peligro cósmico imaginable. La respuesta divina fue magistral en su simplicidad y su eficacia. Un ataque, no contra el cimiento o la estructura física, sino contra la herramienta principal de la tiranía y la unidad, el lenguaje. La respuesta divina fue magistral en su simplicidad y su eficacia. Un ataque no contra el cimiento o la estructura física, sino contra la herramienta principal de la tiranía y la unidad, el lenguaje. El juicio no se manifestó como una catástrofe geológica, ni como una tormenta de fuego, ni siquiera como la intervención de ángeles. Fue un evento puramente cognitivo, una fractura inmediata y devastadora en la conciencia colectiva. La tradición rabínica, buscando desesperadamente comprender la mecánica de este milagro, describe el momento no como una revelación gradual de nuevos dialectos, sino como una explosión de ininteligibilidad. En el apogeo de la construcción, en el momento exacto en que la ambición humana rozaba el punto de no retorno, el código universal que regía la comunicación se rompió. Imaginemos el caos. Un capataz,
encaramado en los andamios de asfalto, grita una orden perentoria, el comando preciso para mover una pesada carga de adobe. Pero los hombres que lo escuchan perciben sonidos guturales, sílabas que no resuenan con significado, fonemas alienígenas que se burlan de su entendimiento. El hombre al que le pide, tráeme la cuerda, oye, lanza el martillo. El obrero que pregunta, ¿dónde está la rampa?, recibe una respuesta que parece el balbuceo de un niño o el chirrido de un animal. Esta no fue una simple dificultad de traducción, fue un colapso ontológico de la realidad compartida. Cada individuo, de repente, habitaba una burbuja lingüística impenetrable, la uniformidad de pensamiento que Nimrod había cultivado mediante la opresión y la propaganda monolingüe se hizo pedazos. La desorientación se convirtió instantáneamente en pánico, y el pánico escaló a la violencia. Los hombres se acusaron mutuamente de locura, de traición, e incluso de hablar un lenguaje demoníaco. El trabajo se detuvo porque ya no era posible la coordinación más elemental, la producción masiva de ladrillos cocidos. El orgullo del imperio industrial de Nimrod cesó, no por una huelga, sino porque el alfarero no podía entender la demanda del ingeniero, ni el ingeniero podía explicar su diseño al administrador. El Midrash Tanhuma profundiza en el terror psicológico de este momento, narrando que la desesperación de los constructores era tan grande que recurrían a la gesticulación violenta. Si un hombre se negaba a pasar un objeto porque no entendía la orden, el que había ordenado el trabajo lo atacaba, creyendo que la negativa era un acto deliberado de insubordinación o sabotaje. La torre, el faro de la unidad y la soberbia se convirtió en el río de la primera guerra civil por malentendido. La sangre que Nimrod había derramado en la cacería de hombres, ahora se derramaba en el cimiento de su propio monumento. Para Nimrod, el gran cazador y déspota autoproclamado, este fue el golpe más humillante. Su poder se basaba en la concentración y la comunicación. De un momento a otro, su voz, antes el trueno de la ley, se volvió un susurro ineficaz, una lengua muerta en medio de un coro de confusión. ¿Cómo se gobierna un imperio cuando los soldados no entienden la orden de marchar y los escribas no pueden registrar los edictos? La autoridad de Nimrod, ligada intrínsecamente a su papel como mediador supremo entre la tierra y el cosmos, se evaporó. Intentó restaurar el orden a través del terror, como era su costumbre, pero la ejecución de un hombre por insubordinación solo sembraba más confusión, ya que la razón de la pena era incomprensible para el resto. El proyecto de Babel, que había sido el cemento ideológico del naciente imperio, se convirtió en el catalizador de su disolución. La ciudad, diseñada para ser el polo magnético de la humanidad, fue abandonada en masa. La dispersión, que había sido la consecuencia, temida por los hombres, y la voluntad divina expresada a la Noé, se hizo inevitable y autoimpuesta. Los clanes, buscando desesperadamente el consuelo de lo familiar, se agruparon según los pocos individuos con quienes aún podían intercambiar ideas coherentes. El efecto dominó fue global y transformador. La humanidad se dividió en 70 o 72, dependiendo de la exégesis, grupos lingüísticos principales, cada uno llevando consigo fragmentos de la memoria colectiva, pero incapaz de compartirlos plenamente. Esta partición lingüística no solo separó a los hombres físicamente, sino que redefinió su identidad cultural, sentando las bases de lo que hoy conocemos como naciones. Las familias de Jafet, Cam y Sem, que habían convivido en Sinar bajo el yugo de Nimrod, se vieron forzadas a migrar en direcciones opuestas, hacia el norte, el oeste y el este, llevando consigo el germen de las futuras civilizaciones, pero ahora limitadas por las barreras del discurso. La diversidad lingüística, generada por el juicio de Babel, se convirtió en el sistema de seguridad cósmico de Dios. Al impedir la uniformidad total del habla, se aseguraba que ninguna tiranía futura pudiera acumular el mismo nivel de coordinación y maldad organizada que Nimrod había logrado. Cada lengua nueva
se convirtió en un cortafuegos cultural, garantizando que aunque los hombres pudieran seguir pecando, nunca podrían volver a conspirar monolíticamente contra el cielo. La torre, la blasfema antiarca de piedra y betún, quedó como un testimonio silencioso de la soberbia humana. Hay debates sobre su destino físico. Algunos midrashim sugieren que el Señor no permitió que ni siquiera las ruinas se mantuvieran en su totalidad. Una tercera parte de la torre fue consumida por fuego celestial. Otra tercera parte fue tragada por la tierra, y solo la última parte permaneció, erosionada y vacía, sirviendo como un monolito de advertencia en el valle de Sinar. Los historiadores antiguos, como Heródoto, que viajó por la región milenios después, documentaron la existencia de un sigurat inmenso y derrumbado en Babilonia, aunque para entonces su significado original ya se había diluido en la mitología local. El nombre de la ciudad, Babel, se grabó en la conciencia humana como un sinónimo de caos. De su significado original en acadio, Bab-ili, puerta de Dios, se transformó por la memoria hebrea en Balal, confusión. Pero, ¿qué fue del arquitecto de esta calamidad? Nimrod no se desvaneció con el colapso de su proyecto. Un tirano de su calibre no abandona el poder solo porque sus órdenes ya no se entienden. De hecho, el fracaso de Babel solo confirmó su paranoia y su determinación. Si el cielo había reaccionado con tanta violencia a la unidad, eso significaba que la amenaza divina era real, y que su misión, proteger al hombre de un Dios caprichoso, era más urgente que nunca. La respuesta de Nimrod fue la redistribución estratégica de su poder. Viendo que el centro de Sinar se había vuelto ingobernable, Nimrod tomó a aquellos súbditos que aún hablaban un dialecto comprensible, probablemente el acadio primitivo o una variante arcaica, y dirigió su atención al norte, al territorio de Asiria. Esta migración hacia el norte es crucial para entender la geopolítica temprana de Mesopotamia. El Génesis nos dice, de aquella tierra salió Nimrod para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot-ir, Calá y Resen, entre Nínive y Calá. Esta es la ciudad grande. Nimrod no ushi inuyó, se expandió. Replicó el modelo de Estado centralizado. Pero esta vez, con una lección aprendida. La concentración excesiva es un riesgo. Al fundar Nínive, una de las metrópolis más importantes de la antigüedad y futura capital del imperio asirio, Nimrod estaba esencialmente diversificando su imperio. Estaba cimentando una estructura de poder que podía resistir una fragmentación localizada. Nínive se convirtió en el nuevo centro de su ideología anticelestial, llevando consigo el mismo espíritu de soberbia y el mismo culto astrológico solar que había impulsado la construcción de Babel. Sin embargo, el destino de Nimrod se entrelaza irremediablemente con el de otro gran patriarca, Sem, el hijo de Noé. Sem, que había sido testigo de la santidad del arca y había vivido más de 500 años, representaba la línea pura de la fe monoteísta. Él y su linaje, que incluía a Tish y Abraham, eran la disidencia moral viva contra la tiranía de Nimrod. Las leyendas narran que Sem, en su vejez, y con la autoridad de ser el depositario de la ley noágica, tomó medidas dires para contrarrestar la maldad de Nimrod, un conflicto que trascendió la guerra de ciudades y se convirtió en una lucha teológica por el alma de la humanidad. Pero este enfrentamiento final, que algunos cronistas sitúan justo después de la confusión de Babel, requirió de Sem un acto de justicia primordial, un sacrificio para restaurar el orden cósmico que Nimrod había corrompido. Pero este enfrentamiento final, que algunos cronistas sitúan justo después de la confusión de Babel, requirió de Sem un acto de justicia primordial, un sacrificio para restaurar el orden cósmico que Nimrod había corrompido. Sem, el hijo que había cubierto la desnudez de su padre Noé, que había heredado la pureza de la tradición y la autoridad moral del mundo prediluviano, no podía permitir que el mal se enraizara en la tierra a través de la autocracia de Nimrod en Nínive. Si bien Dios había intervenido en Babel, fracturando la lengua, el corazón impío del tirano permanecía,
y con él el peligro de que una nueva unificación, basada esta vez en el miedo y el sincretismo religioso, se levantara. La leyenda que rodea el fin de Nimrod es tan reveladora como su vida. La Biblia guarda silencio sobre su muerte, lo que ha permitido a la tradición rellenar el vacío con un relato que subraya la lucha perpetua entre la piedad y la tiranía. La clave de la invencibilidad y el carisma de Nimrod residía, según el Sefer HaYashar, el libro del justo, en unas vestiduras muy particulares, los mantos de piel que el propio Dios había confeccionado para Adán y Eva tras la caída. Estos mantos, imbuidos de una cualidad sobrenatural, habían pasado de Adán a Noé, y luego, de forma ilegítima, de Noé a Cam. Y finalmente, a Cus, el padre de Nimrod, quien usara estas prendas, no solo obtenía el dominio sobre el mundo animal, explicando por qué Nimrod era el poderoso cazador, sino que también infundía un terror paralizante en sus enemigos y una devoción total en sus seguidores. Eran el símbolo físico de una autoridad robada y pervertida. Nimrod, al poseer estos mantos y al utilizarlos en sus cacerías y campañas militares, había transformado la política en magia oscura y el liderazgo en culto a la personalidad. Estos atuendos eran la fuente oculta de su Gibor, su poder descomunal que ninguna fuerza terrenal parecía capaz de doblegar. Y aquí es donde la narrativa duce a un personaje inesperado pero profético: Esau, el nieto de Abraham. Esau, el hombre de campo, el cazador que encarnaba la fuerza bruta y el desprecio por la herencia espiritual, era, en esencia, un Nimrod en miniatura, un hombre que valoraba la gratificación inmediata y el poder terrenal por encima de la bendición divina. Las crónicas narran que Esau, ya adulto y un cazador experimentado, se encontró con Nimrod un día mientras el tirano vagaba solo por el campo, apartado de su séquito real para una cacería privada, o, quizás, para un ritual secreto. Esau no temía al cazador, lo envidiaba. Lo que realmente codiciaba a Esau no era el trono de Nínive, sino la capacidad mágica y coercitiva conferida por las vestiduras primordiales. Lo que siguió fue un enfrentamiento brutal y privado. Esau, actuando con la astucia del depredador y el odio del aspirante, emboscó a Nimrod, logró superarlo, y en un acto de justicia sangrienta o de simple avaricia, la tradición varía en la motivación, pero no en el resultado, degolló al tirano. La tradición es clara al señalar que Nimrod fue asesinado no por un ejército rebelde, ni por una plaga, sino por otro cazador, cumpliendo así la ley del talión cósmica. El que se había levantado por la fuerza y la astucia, cayó por la misma fuerza. Tras matar a Nimrod y a 2 de sus asistentes que intentaron intervenir, Esau despojó rápidamente el cadáver de los mantos sagrados. Pero el joven cazador, consciente del inmenso peligro que implicaba poseer el tesoro robado del tirano caído, y sabiendo que los ejércitos de Nínive lo buscarían implacablemente, no huyó a la tierra de sus padres, sino que se refugió bajo la única autoridad moral incontestable de la época, Sem. Sem, que en ese momento vivía una vida de contemplación y enseñanza, actuaba como el juez y el guardián de la ley noágica. Al llegar Esau, con las vestiduras ensangrentadas y la confesión del regicidio, Sem comprendió la gravedad del momento. El asesinato de Nimrod no fue un crimen, fue la ejecución de un juicio cósmico largamente pospuesto. Sem no solo dio refugio a Esau, sino que autentificó la muerte del tirano. Al desaparecer Nimrod y al estar el secreto de su muerte guardado por Sem y Esau, el primer gran imperio post-diluviano se descabezó. Las implicaciones geopolíticas fueron inmediatas y caóticas. Sin la voz de Nimrod, el gran unificador forzado, la ciudad de Nínive, aunque poderosa, comenzó a perder la cohesión ideológica que la tiranía había impuesto. La muerte secreta de Nimrod impidió el surgimiento de un sucesor claro y permitió que los clanes y las diversas familias lingüísticas de Asiria comenzaran una lenta pero inevitable fragmentación del poder centralizado. Las ciudades que Nimrod había fundado, Nínive, Calah, Resen, mantuvieron su importancia
como centros urbanos, pero su liderazgo pasó de la autocracia de Nimrod a una serie de reyes sacerdotes menos centralizados, aunque el espíritu de rebelión y el culto astrológico permanecieron latentes, contaminando la cultura mesopotámica durante siglos. Pero el tirano, como el mal, es resiliente. La tradición de Nimrod no se extinguió, se transformó. Los súbditos, negándose a aceptar la desaparición de su supuesto salvador y deidad solar, comenzaron a tejer la leyenda de su ascensión a los cielos. Nimrod, el Gibor, se transfiguró en la mitología como el dios principal de Babilonia, Marduk, o a veces como Bel. Al morir, el tirano se inmortalizó como una deidad, asegurando que su influencia perversa continuara. El culto a Marduk, con sus rituales de poder, adivinación y centralización religiosa, se convirtió en el vehículo para la perpetuación de la agenda de Babel, la adoración del hombre deificado y la oposición sistemática a Yahvé. El Sigurat de Babel, aunque arruinado, continuó siendo un lugar sagrado y temido. El legado final de Nimrod, por lo tanto, no es solo la Torre de Babel como ruina física, sino la fundación de la ideología imperialista y la deificación del poder humano. Él estableció el patrón que todos los tiranos futuros imitarían: usar la religión y la seguridad para subyugar a la población, exigir la adoración y declarar la autonomía de la ley divina. La batalla que Nimrod inició no terminó con su muerte en el campo de Esau. Simplemente pasó a la clandestinidad, incrustada en las estructuras religiosas y políticas de Mesopotamia, esperando el momento oportuno para resurgir, como de hecho lo haría, siglos después, a través de los imperios asirios y babilónicos que continuarían la opresión de la estirpe de Sem y Abraham. Y las vestiduras de Adán, la fuente del poder robado, ¿qué destino tuvieron? Esau, temiendo que la familia de Nimrod o sus propios parientes se las arrebataran, las escondió. Este tesoro, este símbolo de la soberanía robada, se convirtió en un objeto de contienda oculta, un premio que representaba la capacidad de dominar la tierra, y cuya posesión, como veremos, influyó directamente en el destino de los hijos de Isaac, Jacob y el propio Esau, cuyo desprecio por el orden divino había quedado marcado por su avaricia en la cacería final. La maldición de Nimrod, lejos de desvanecerse, se había incrustado en la línea de Abraham, asegurando que la lucha entre el linaje de la fe y el linaje de la fuerza continuaría por generaciones.